Saludos, hermanos y hermanas presentes y televidentes. Hoy la iglesia recuerda a San Alfonso María de Ligorio, fundador de la Congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas, y que legó a la iglesia un mensaje que no pasa de moda y que es siempre de palpitante actualidad. Nació en Nápoles, de ilustre familia. A los 16 años fue investido doctor en Derecho. Fue obispo por pura obediencia. Él no quería hacerlo. Pasado 2 años de muchas pruebas interiores, murió a los 91 años. En pie recibimos a los ministros e iniciamos esta celebración con el cántico de entrada. Somos invitados, el Padre nos llamó, caminar con Cristo, quien vida nueva dio. Somos escogidos, seguir al Redentor, somos enviados a amar con gran fervor. Somos enviados a amar con gran fervor. Vamos a vivir una santa misión, vamos a crecer de todo corazón. Vamos a hacer nuevos los lazos del amor y caminar con Cristo, nuestro hermano Salvador. Y caminar con Cristo, nuestro hermano Salvador. Vamos a aprender a amar y perdonar. Vamos a hacer justicia y reconciliar. Vamos a ser personas que aman la verdad. Vamos a ser hermosa nuestra comunidad. Vamos a ser hermosa nuestra comunidad. Somos invitados, el Padre nos llamó. Caminar con Cristo, que vida nueva dio. Somos escogidos, seguir al Redentor. Somos enviados a amar con gran fervor. Somos enviados a amar con gran fervor. Somos enviados a amar con gran fervor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y con su espíritu. Muy buenas en esta fiesta de nosotros los redentoristas, fiesta de San Alfonso. Así que muchas felicidades a todos en esta gran fiesta. El Señor nos convoca para celebrar con alegría, especialmente a nosotros los misioneros redentoristas, que celebramos esta fiesta con mucha devoción y mucha felicidad de todas las Alfonsas y todos los Alfonsos también que nos escuchan, ¿verdad? En este su día. Pues vamos entonces, en esta gran fiesta, vamos a mirar nuestro corazón y vamos a presentar nuestra vida al Señor, reconociendo que el Señor no siempre nos llama, que el Señor nos convoca. Y ese Señor que nos convoca quiere que estemos con Él siempre. Por eso reconocemos nuestra condición humana y pedimos al Señor su misericordia y su perdón. Para expresar nuestro arrepentimiento decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad.
Dios nuestro, que suscitas continuamente en tu iglesia nuevos ejemplos de santidad, concédenos imitar de tal modo el celo por las almas que animó al obispo San Alfonso María de Ligorio, que podamos alcanzar con él la recompensa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Éxodo nos relata la presencia de Dios con la imagen típica de la nube. La nube cubre la tienda del encuentro, mientras la gloria del Señor baja y llena el santuario. Escuchemos con mucha atención. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las basas, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó el arca, los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapase el arca de la alianza, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzase. De día la nube del Señor se posaba sobre el santuario y de noche el fuego, en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retosan por el Dios vivo. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas,
en tus atrios que 1000 en mi casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dos imágenes nos dice el Evangelio que se proclamará. Hay que estar atentos al movimiento de Dios y seguirlo. O hay que dejarse pescar por la red de Dios para entrar en la heredad de su reino. En pie para la proclamación del Santo Evangelio, pero antes cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos les contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Hermanos, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bonita la lectura de la fiesta de San Alfonso. Fíjense cómo la palabra de Jesús quiere resaltar lo importante que es lo que se ofrece, lo que se da, el don que se va ofreciendo. Porque ese don da una respuesta a todo lo que somos nosotros como personas. La iglesia y todos nosotros, pues tenemos la condición humana en medio de todo. Somos santos, somos pecadores. Eso de, ¿verdad? Como dice la lectura del Evangelio, somos a veces parte de los peces buenos y a veces somos parte de los peces malos. Eso es una condición de nosotros los seres humanos. Pero no podemos a veces como pensar que somos una sola cosa, que somos buenos o que somos malos. Todos tenemos esa mezcla dentro de nosotros. Por eso no podemos juzgar en ese sentido, ¿verdad? Si pensamos que solamente tenemos un solo lado de la moneda o somos los peces buenos nada más. Y no se nos olvida eso. Se nos olvida que nosotros tenemos esa condición en nosotros. Por eso en nuestro tiempo es el tiempo de ir recuperando, ir reconociendo, rehabilitando nuestra vida, nuestro caminar.
es como decía el Evangelio, es como ese que va sacando del tesoro antiguo las cosas buenas y las cosas malas. Va recogiendo las cosas y está dispuesto para emprender un nuevo camino. Ese es el que sigue el reino de Dios. El reino de Dios que cubre todo, que transforma todo. Fíjense que hoy, como celebramos la fiesta de San Alfonso estaba muy pendiente de eso, que nuestra condición humana nosotros la vamos transformando. Por eso entonces es que surge la persona de San Alfonso, esta fiesta que celebramos hoy, para recordar un poquito la fiesta, ¿verdad? Alfonso, fíjense, Alfonso nació en Marianela, en Nápoles, el 27 de septiembre de 1696. Heredero de una familia noble y tuvo una formación muy buena desde pequeño, así trabajando tanto lo humano como lo judicial. Recordar que San Alfonso fue abogado. Esa formación que en su adolescencia y juventud estuvo acompañada también con prácticas de fe cristiana en su familia. Ya desde su hogar él fue cultivando, especialmente ayudó mucho a su mamá. Y cómo ahí fue cultivando la experiencia de vivir una fe. Ya desde joven, Alfonso dejaba los tribunales y se acudía a ayudar a familias pobres. Y tenía esa ternura hacia el pobre y un compromiso de los apostolados que hacía. Ese compromiso en el apostolado, ese compromiso en el trabajo que hacía con su vocación de abogado y también con esa fe que lo iba cultivando, entonces es la que hace que Alfonso abandone un día ese mundo de la justicia, de los juzgados, para entonces dar un cambio. Y entonces él, en ese descubrir esa vocación, fue dándose el paso a que se consagra a Dios, y lo hace cuando tenía 30 años de edad, el 21 de diciembre de 1726. Fue ordenado sacerdote diocesano en el clero de Nápoles. Y ahí se va integrando a todos los apostolados, a todo el trabajo que él hacía. Él empieza a hacer lo que se llamaba las capillas del atardecer. Y en la capilla del atardecer él fue cultivando esa educación, que no era solamente religiosa, era también cívica. Y fue ayudando de esa manera a la gente. Es parecido a lo que llamamos ahora las comunidades eclesiales de base, algo como eso. Y ahí entonces él, ya sacerdote, ya trabajando, se integró también a las misiones apostólicas de la época y empieza a salir dando misiones. En esas misiones él descubre un pueblo abandonado, también por una enfermedad que sufrió. Se va al campo y allá en el campo le va marcando la experiencia de las misiones y empieza a darse cuenta de un pueblo abandonado, pobre. Ahí entonces él, en el campo, empieza a venir a la mente qué podemos hacer por esa gente pobre en el campo. Entonces, el 9 de noviembre de 1732, funda a los misioneros redentoristas. Y ahí es donde comienza una itinerancia nueva. Misiones en los pueblos, misiones, acompañamiento en los ejercicios espirituales y también en la catequesis. Y Alfonso empieza por muchos años, 30 años duró ese tiempo de itinerancia, hasta que a los 66 años lo llaman para ser nombrado obispo de Santa Águeda de los Godos. Y ahí, como obispo, entonces desarrolla una pastoral un poco diferente. Y ya entonces cuando es San Alfonso, escritor, y empieza a escribir. Y empieza toda una larga trayectoria de escritor. Cosas que a veces se nos olvida de la vida de San Alfonso. Ahí es donde surgen todas esas obras que muchos de nosotros conocemos, como
la de la Virgen María, las glorias de María. También, ustedes lo conocen muy bien, fíjese, también los 15 minutos hacia Jesús sacramentado. De ahí es que surge todo eso. Y es cómo llevar al pueblo una devoción, cómo llevar al pueblo una catequesis, cómo el pueblo puede entender la fe en cosas sencillas, en obras sencillas. Ya, ¿verdad?, quebrantado por la dolorosa artritis que lo iba deformando, en 1779 deja la diócesis y se retira a Pagani, que fue donde después murió. Y ahí en la casa del instituto, ahí va creando otras cosas, ayudando a los hermanos. Y en 1 de agosto de 1787, con 91 años, Alfonso murió. Por eso celebramos esta fiesta en este día 1 de agosto. Más tarde después se le otorgó el título de doctor de la Iglesia por Pío IX y después en el 1950 se le otorga entonces el título de patrono de los confesores y moralistas por la gran obra de él, de la moral de la Iglesia. Esta es para que veamos cómo un hombre siendo tan fructífero en las cosas que va creando. Abrirse al Señor crea unas cosas increíbles. Es como el que va sacando en esos peces de las redes. Y cómo él entonces empieza con una vida dando lo que el Señor le pedía. De la espiritualidad de San Alfonso, ¿qué podemos sacar nosotros? ¿Cómo podemos resumir toda esa espiritualidad de la vida del santo fundador? Yo creo que es una espiritualidad popular. Y eso es algo característico de San Alfonso, que las cosas grandes las explicaba sencillamente. Y que la teología, que a veces no se entendía bien, la explicaba para que el pueblo la entendiera. Y eso es algo bien profundo, porque San Alfonso es el gran amigo del pueblo bajo, del pueblo de los barrios pobres de la capital del reino de Nápoles, el pueblo de los humildes, de los artesanos y sobre todo de la gente del campo. Esto es algo característico de la vida de San Alfonso. Como misionero, como fundador, como obispo, como escritor, Alfonso nunca olvidó a esa gente. Nunca. Él en el pueblo cobraba la vida. Y todo, hasta la moral, el libro de moral tan famoso de San Alfonso, lo hizo desde la gente pobre y sencilla, para ellos. Y eso es algo bien característico de la espiritualidad de San Alfonso. Otra característica de la espiritualidad de San Alfonso es la cercanía al pueblo. Una persona, ¿verdad?, que amaba al pueblo y era cercano a él. Por eso, al fundar los redentoristas, no los quiere a los redentoristas que estemos pues en los lugares como donde todo el mundo pueda verlo, sino en los lugares más sencillos. Y San Alfonso no fundó para eso, para los lugares más abandonados, para los lugares más sencillos, y que estemos cercanos. Fíjense un detalle tan peculiar. En las misiones, para que vayan, ¿verdad?, como entendiendo, en las misiones estaban hechas de tal manera que iba a los poblados y hacía casas en esos poblados, que los redentoristas vivieran ahí, para que estén cerca de la gente, para que pudieran entonces ahí la gente pues acercarse, estar, hasta comer, también pues la dirección espiritual y el acompañamiento, pero ya cerca de la gente. Y eso es algo característico de los redentoristas hoy día, que somos personas cercanas a la gente. Por lo menos eso es lo que nos dicen a nosotros, ¿verdad? Que somos cercanos a la gente. Así que un redentorista que está como lejos de la gente, pues no vive el carisma que tiene que vivir, el carisma de San Alfonso. Y algo característico de la vida de San Alfonso, de su espiritualidad, son las misiones populares. San Alfonso no se puede ver sin las misiones populares. Esas misiones populares que fueron las que crearon muchos de los libros que él hacía. Esas misiones populares que fueron las que le enseñaron a él a poder comprender la mentalidad, las situaciones en que vivía el pueblo. Y en las misiones
es que se da cuenta de que hay que cambiar la moral del pueblo, la moral en que se vivía en la época. Y él da entonces el paso de ser una moral en el medio, como digo yo, una moral que atendía a la gente con benignidad pastoral, desde la benignidad pastoral. Y ahí entonces crea un caminar grandísimo para la iglesia. San Alfonso y las misiones es algo totalmente que no se puede separar, bien importante. Para que vayamos conociendo al santo, esas misiones iban como marcadas por unos detalles importantes. La misericordia era un punto importante de el amor misericordioso de Dios Padre. Otro punto importante de esa misión, la redención, realizada en Cristo. Cristo que nos dio la vida por el amor que nos tiene. Otra de las características, la intercesión de María, nuestra Madre, que él la veneraba en la Inmaculada Concepción. Por eso es la patrona de nosotros los redentoristas, como abogada y medianera. También otra característica de las misiones es la necesidad de la oración para alcanzar la salvación. Por eso él decía, el que no ora, no se salva. Por eso es que decía, el que ora, se salva. Ese punto tan importante en la vida de San Alfonso. Por eso en la espiritualidad de San Alfonso otro punto importante es el estudio y la enseñanza de la doctrina de moral. San Alfonso, el gran moralista y padre de muchos moralistas, tan importante para nuestro tiempo. Por eso lo han reconocido mucho y por eso se conoce a San Alfonso en los ámbitos de teología, por la moral. Él, en una característica importante de la moral de San Alfonso, es dejarse guiar siempre por esa benignidad pastoral. Atender a la gente, verlo desde la gente sencilla, desde la gente que sufre, desde el caminar. Para nosotros, los misioneros redentoristas, es una fiesta sumamente importante. Reconocer a San Alfonso, nuestro fundador, desde un aspecto en que su vida, su caminar, en ese tiempo nos enseña ahora a seguir al Señor Jesucristo. Es un modelo a seguir. Todo santo parte desde su historia. No hay santo que no parta desde el aire. Ningún santo viene del aire. Todos parten desde una historia, desde un caminar, desde un contexto histórico. Y desde ahí entonces Alfonso respondió a esa época. Ahora la gran pregunta sería, ¿cómo tú respondes al Señor hoy, en este día? San Alfonso respondió en su época. Nosotros, ¿cómo respondemos? Al servicio a la iglesia, al servicio a los demás y la entrega a Jesucristo, que es lo más importante. Que nosotros en la Eucaristía podamos cobrar la fuerza que nos da el Señor para caminar con este santo y caminar también en las obras que el Señor quiere para con nosotros. Y oren por nosotros, los misioneros redentoristas, por las vocaciones, también por las misiones que vamos teniendo, por todo el proceso que vamos llevando en la iglesia. Y pedimos a María, nuestra Madre, que nos acompañe con esos frutos que el Señor sabe dar. Y Alfonso, que quería tanto a María, que entonces nos ayude a nosotros a comprometernos cada día más con ella, porque con ella seguimos a Jesús. Eso se lo aseguro. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos entonces a presentarle al Señor todas nuestras peticiones, todo nuestro caminar, pidiéndole al Señor del amor que nos guíe, que nos transforme. Y en confianza le presentamos todas nuestras peticiones. Por la salud de Monseñor Roberto González Nieves, Padre Rafael Torres, Padre Juan Ramón Hernández, María de Lourdes Carrera, Katy Carmona, Iri Santiesteban, Pepín de Jesús, Dani Rivera,
Tony García Acevedo, Luis Cartagena, Martín López, Obdulio López, José Medina, Diana Torres y Eugenia Rosario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños de Margarita Ramos y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso del Padre Miguel García, Padre Henry Bochán, Casto Colón, Miosotis Rivera, Francesca Hernández Vázquez, William Suárez Maldonado, Salvador Torres, Dolores Coto, Carmen Rodríguez, Luis E. Hernández, Gregorio Díaz, Francis Flores, Félix García, Héctor Agosto, José Cardín, Sarita Hernández y Carmen Bello, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También presentamos toda la obra de nosotros, los misioneros redentoristas, en el Caribe. Pedimos por todos ellos, especialmente en nuestra obra en Puerto Rico, República Dominicana y Haití, donde trabajamos como provincia, para que la gracia del Señor les acompañe por todo el proceso de reestructuración que estamos viviendo. Nosotros los redentoristas, una obra maravillosa del Señor, para que la gracia de Él nos siga acompañando. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Padre de amor, recibe nuestras peticiones. A ti te presentamos todo, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a anunciar la buena nueva a los humildes de la tierra, publicar la promesa de liberación. El Espíritu del Señor está sobre mí, me envió a sanar a los heridos de corazones afligidos, rescatar a los cautivos de su dolor. Pues yo he venido a rescatar lo perdido, a entregar lo que una vez fue prometido, a consolar y perdonar a los sencillos, a dar su herencia a los pobres y empobrecidos. Pues yo he venido a dar el pan a los hambrientos, a los sedientos, el agua viva de la salvación, y de alegría colmar a los que lloran, y con mis obras proclamar su reino, el reino de los hijos de Dios. Y oren mis hermanas y hermanos para que trayendo aquí al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre misericordioso.
Señor, enciende en nuestros corazones el fuego del Espíritu que concediste a San Alfonso María para celebrar estos misterios y presentarse ante ti como ofrenda santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios amoroso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Alfonso, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Y santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aquí está Jesús, el sacramento de nuestra fe. Aleluya, Él resucitó. Aleluya, ven
Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, en la vocación de perpetuo socorro, los apóstoles y los mártires, San Alfonso y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que ha congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, cuyo nombre hemos mencionado en las peticiones, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones junto al Espíritu Santo que se nos ha dado. Rezamos al Padre con confianza. Al Señor le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a darnos una señal de paz.
Mis hermanas y hermanos, aquí está lo más grande que tenemos nosotros, el Señor Jesús. Y se nos muestra tan sencillo, tan humilde. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosas, dichosos, las llamadas y los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya basta para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Te quiero contar, Jesús amigo, que con
Oremos. Señor Dios, que constituiste a San Alfonso María, predicador y fiel ministro de tan santos misterios, concédenos que tus fieles participemos frecuentemente de este sacramento y al recibirlo te alabemos eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por esta celebración en honor a San Alfonso. Al Ministerio de Música, muchas gracias también. Qué bonito, ¿verdad que sí? Te vienen de Aguas Buenas. Así que muchas gracias. Y nosotros recen por nosotros, los misioneros redentoristas, y por todos los encargados de aquí, de esta emisora, ¿verdad? Pero rezar por nosotros. Ahora yo estoy en el cargo de provincial y tengo que estar trabajando aquí en República Dominicana, Haití y otros sitios más. Así que recen por nosotros, por el Padre Toñito y por mí. Y si algunos jóvenes quieren seguir en esta vocación redentorista, pues entonces está el Padre Toñito, que él está encargado de la promoción vocacional. Así que Toñito tiene un trabajito bien bueno también. Él es párroco de San Agustín en Puerta de Tierra, así que está muy cerca de aquí. Pero ya saben que estamos a la orden en Aguas Buenas, la Casa Provincial, pero también rezar mucho por nosotros, eso es importante, por esta labor que se va haciendo aquí también. Muchas gracias por todo, de verdad que sí, le agradecemos mucho. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Se derrame el Señor con su bendición sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias. Les acompaña a todos los que nos ven en la televisión, todos los que estamos aquí presentes. Que nos siga acompañando ese Señor que nos ama tanto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buenas tardes, buenos días y buenas noches. Aquí estamos reunidos, derrotados,